Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en esta ocasión un supuesto en el cual nos dan una serie de datos de ventas y de costes y a partir de esos datos vamos a estudiar las desviaciones y cómo insertarlas en una cuenta de resultados. Bien, este es el supuesto. La empresa se llama Desvía S.A., en el cual nos dan una serie de número de unidades vendidas y fabricadas. Vamos a suponer que las mismas unidades que vendemos son las que hemos fabricado, o dicho de otra forma, fabricamos las mismas unidades que vendemos, a un precio unitario, presupuestado y reales. Vemos que tenemos dos columnas y los mismos datos los tenemos para esa serie de datos presupuestados como reales. Y después de las ventas en cuanto a cantidad y precio unitario, tenemos esta serie de datos de producción. Nos dicen que para una unidad de producto terminado necesitamos estos kilos de materia prima por unidad, tanto presupuestados como reales. Por otra parte, necesitamos una serie de horas de mano de obra para fabricar cada unidad, tanto en datos presupuestados como reales. Necesitamos también saber el coste unitario de un kilo de materia prima y el coste unitario de mano de obra. En este caso será euros por hora de mano de obra. Pues bien, con esta serie de datos ya podemos calcular todos estos que tengo yo aquí sombreados en gris. Empezamos calculando los kilos de materia prima necesarios, multiplicando simplemente las unidades vendidas por los kilos de materia prima. En este caso será, para los datos presupuestados, 600 unidades por esos 2,25 kilos que lleva cada unidad. Y en cuanto a unidades de mano de obra, ya hablamos de horas y lo que hacemos es multiplicar las unidades vendidas por las horas de mano de obra directa. Es decir, en el caso presupuestados será 600 unidades por las horas que lleva cada unidad. En este caso 9,25 en el caso presupuestado y en el caso de real serán 10. Por eso nos da 500 por 10, nos da 5.000 horas, que es lo que necesitamos para producir en horas totales, dependiendo del número de unidades que fabricamos. Bien, una vez que tenemos esos datos que realmente están en unidades, lo que vamos a hacer es pasarlos a euros, ¿no? Simplemente multiplicando lo que hemos hecho antes, lo multiplicamos ya por el coste del kilo en el caso de las materias primas y por el coste de la hora en el caso de esos datos de horas de mano de obra directa que teníamos. Multiplicando por esos costes respectivos, obtenemos ya en euros ese coste total de materias primas por las unidades que hemos vendido, que son las mismas que hemos fabricado, como hemos dicho antes, y el coste total de mano de obra directa de esas unidades vendidas y fabricadas. Bien, sumando estos dos conceptos, pues podemos obtener el total de esos costes que llamamos costes directos de fabricación, formados por materia prima y mano de obra directa. Después, pues nos dan una serie de datos como son los costes indirectos de fabricación, unos costes comerciales, presupuestados y reales y unos gastos de administración. También hemos añadido una línea en la que hemos calculado los costes directos unitarios de fabricación, simplemente dividiendo este total de costes directos entre las unidades que fabricamos. Pues bien, a partir de esos datos, que los que están sombreados en gris son los que hemos calculado a partir de esos datos que nos da el enunciado, podemos hacer una cuenta de explotación muy sencilla en la cual obtenemos los ingresos por venta, tanto presupuestados como reales, los costes directos de fabricación, presupuestados reales, costes indirectos de fabricación, eso restado nos da el margen industrial o de explotación y posteriormente tendremos los costes o gastos comerciales y los gastos de administración, que restando todo ello nos da el resultado final. A partir de estos datos y de esta cuenta de resultados podemos analizar las desviaciones en términos absolutos, con lo cual vemos que algunas ya son negativas. Las negativas indican que ha sido negativo para nosotros, para la empresa, ya que, por ejemplo, en el caso de las ventas hemos vendido menos, el margen industrial o de explotación también ha disminuido y en cuanto a los gastos comerciales funciona al revés, es decir, cuando disminuyen los gastos la desviación es positiva porque es un ahorro o es beneficioso para nosotros. Y ya desde esta primera perspectiva, si sacamos los porcentajes, podemos ver que algunos son negativos. Hemos dicho que las ventas han disminuido, lo cual
cual es negativo, el margen también ha disminuido y el resultado al final pues también ha disminuido en total, lo cual en un 38%, lo cual es negativo. Pero podemos ir más allá y podemos hacer un análisis más exhaustivo basándonos en las fórmulas y la descomposición de las desviaciones. Sabemos que existen en general dos tipos de desviaciones, la llamada desviación en ventas, que está formada por la desviación en precios y la desviación en cantidad, y la desviación en el coste de ventas, que tiene tres componentes, que son la desviación en composición, la desviación económica y la desviación técnica. Bien, cada una de estas desviaciones tiene su formulación para calcularla basada en la descripción de lo que se basa cada una de ellas. La desviación en precio se calcula restando el precio de venta real menos el precio de venta presupuestado y multiplicado por las unidades vendidas reales, y eso nos da la desviación en precios. La desviación en cantidad se calcula restando en primer lugar las unidades de venta reales menos las unidades de venta presupuestadas y multiplicando por el precio de venta presupuestado, y en este ejemplo pues nos da esa desviación de menos 8.620. Sumando las dos tendríamos esa desviación total en ventas. Y la desviación en coste de ventas, como hemos comentado, está formada por tres componentes. El primero, la desviación en composición, que se calcula restando en primer lugar las unidades de venta presupuestadas menos las unidades de venta reales y multiplicando por el coste de ventas presupuestado, y eso nos da esa desviación en composición, que en este caso ha sido positiva. La desviación económica, que se calcula en primer lugar hallando la variación en cuanto a costes unitarios de los presupuestados respecto a los reales y multiplicando todo ello por el consumo real total. Pero en este caso, como tenemos dos componentes de coste, las materias primas y la mano de obra, calculamos esta fórmula para cada uno de esos factores y obtenemos la desviación total económica. Y por otra parte podemos calcular la desviación técnica, que se calcula restando en primer lugar el consumo total presupuestado menos el consumo total real, multiplicando por el coste unitario presupuestado. Y eso para los dos factores, tanto para las materias primas como la mano de obra, lo calculamos y el total de la desviación técnica es 1501 positiva. Vemos cómo las desviaciones actúan al revés, la formulación. Aquí estamos restando real menos presupuestado y vemos que en el caso de los costes lo que hacemos la diferencia entre presupuestado menos real, porque como hemos comentado antes, las desviaciones actúan en sentido distinto, dependiendo de si son positivas o negativas para nosotros. Bien, de un simple vistazo ya vemos que las desviaciones en ventas, las dos han sido negativas, y las desviaciones en coste de ventas parece que las tres desviaciones han sido positivas. Esto, si hacemos un resumen y hacemos un gráfico de este tipo, pues tenemos una visión global muy interesante en la cual ya observamos estas desviaciones tanto en cantidad como en precios que son negativas, lo cual ha producido una desviación en ventas positivas, y por otro lado esa desviación en coste de ventas ha sido positiva porque las tres componentes han sido positivos, pero no han sido capaces de absorber esa desviación en ventas negativas, con lo cual obtenemos una desviación total de menos 5.404, que es negativa. Bien, todos estos datos o estas desviaciones, lo que vamos a hacer ahora es insertarlas en una cuenta de explotación. De tal forma que lo que hacemos es, partiendo de este dato de ingreso por venta presupuestado, vamos a llegar a obtener el resultado real, que es este resultado real de 8.562,50, en una sola cuenta de resultados, insertando todas las desviaciones que hemos calculado previamente en el apartado anterior. Y esto lo hacemos mediante esta cuenta de resultados, en la cual, como hemos comentado, partimos de estos ingresos por venta presupuestados, insertamos las dos desviaciones tanto en cantidad como en precios, y eso me va a dar lugar los ingresos por ventas reales. Después le voy a restar los costes directos de fabricación presupuestados y a continuación voy a insertar las tres desviaciones de coste de ventas, composición, económica y técnica. Como han sido positivas, lo que ha sucedido es que los costes directos de fabricación reales siguen siendo negativos, pero menos que antes, ¿no? Eran menos 15.000 y los reales son menos 12.000. A continuación voy a restar los gastos indirectos de fabricación presupuestados, pero como hemos tenido una desviación en gastos de fabricación positiva, la inserto después y lo que obtengo es el margen de explotación real.
A continuación le resto los gastos comerciales presupuestados, que eran de 9.000, pero como habíamos tenido una desviación en costes comerciales positiva, ya que habíamos tenido un ahorro en costes comerciales, al final el margen comercial real es positivo. Y después vamos a insertar los gastos de administración que habíamos presupuestado, pero como al final fueron menos, habíamos tenido una desviación positiva en gastos de administración, la inserto a continuación y lo que obtengo es ese resultado de explotación real, que es el que veíamos antes, de 8.562, por lo cual me coincide con esa cuenta de resultados inicial. Bien, entonces, volviendo al ejemplo, como hemos visto que lo que tenemos en este caso es una desviación en cantidad y en precios negativos, lo que podemos hacer es simular o marcarnos un objetivo. En este caso, lo que podemos decir es que lo que tengo o lo que necesito hacer para mejorar esta situación, pues por ejemplo, es decir, que yo voy a vender 650 unidades y el precio al que las voy a vender son 95. Y podemos simular o marcarnos ese objetivo y ver qué pasaría con las desviaciones. Lógicamente vemos que las desviaciones han cambiado en este caso, sigue habiendo algún componente negativo, como es en este caso desviación en composición, y vemos que hay una desviación técnica negativa también, pero esto es debido a que al fabricar más unidades estas desviaciones se convierten en negativa. Pero lo que hemos conseguido al vender a un precio superior a 95, hemos conseguido variar la desviación en precios y desviación en cantidad, en este caso son positivas, y han conseguido absorber esas desviaciones negativas técnica y en composición, con lo cual la desviación total ha sido bastante positiva. Bien, pues haciendo esta simulación con este modelo podemos hacer o establecer objetivos o ver qué es lo que pasaría cambiando algunas de estas variables. Hasta aquí este vídeo y espero verte en próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.